Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo un poquito más complejo, porque en el ejemplo número uno es una persona, un adolescente recién iniciado, un neófito en la actividad física, y los cuidados básicamente son en respetar el desarrollo de su morfología y atribuir una resistencia de base significativa para trabajar en base a ello y agregando aditamientos, ejercicios, técnicas, medios y métodos. En este caso vamos a tener una consigna un poquito más compleja que respecto a un entrenado, a un sujeto entrenado que juega al fútbol, donde vamos a realizar un entrenamiento para un futbolista. El objetivo es aumentar el rendimiento. Las características de este sujeto son 24 años, es joven, la posición en el equipo es mediocampista, el índice de masa corporal es en normopeso en 23,4. A lo mismo que siempre, pueden utilizar el ICC y el ICA para poder tener más información sobre su morfología, pero ya si es sujeto entrenado para la parte nuestra, es necesario que enfoquemos o dimensionemos solamente en los métodos, básicamente en los métodos, para tener un control. Cuando el sujeto es entrenado, nosotros tenemos que ver si el deporte es individual o colectivo o en equipo, es lo mismo. Van a ver el análisis de esa posición. Por ejemplo, van a ver en base a su entrenador o la bibliografía pertinente o ir a ver un par de partidos para ver cómo se desempeña y tomar nota de los kilómetros promedios. Si existe la posibilidad de que tenga un GPS, bienvenido sea, porque esa información va a ser muy relevante para planificar en base al GPS que tenga o ese monitor que tenga en el chaleco o en la pechera, pero si no lo tiene van a tener que cuantificarlo ustedes. Pero digamos que el kilómetro promedio de partido es de 11 kilómetros, es lo que recorre por el partido en esa posición. Las distancias a las cuales recorre esos kilómetros son pasadas o distancias que oscilan entre los 20 y los 40 metros. Y la velocidad promedia es entre el 70 al 90%. Esto es alto, es intensidad alta durante mucho tiempo, ¿eh? Y en distancias muy cortas. Por lo tanto, vamos a ver el enfoque que no es tanto en el método continuo, es decir, que supera los 30 minutos con intensidades bajas, sino más bien el enfoque está en la parte de arriba. Vamos a lo básico que ustedes ya lo saben, frecuencia cardíaca máxima teórica. Para este caso no haría falta. Se los coloco para que lo entiendan. No haría falta porque este sujeto es entrenado. Por lo tanto, nosotros utilizaríamos la de Tanaka, que imparte de tener la información de la edad en base a estas variables. Esta es la que nosotros manejaríamos, ¿bien? Preferiblemente esta. O utilizaríamos Carbonem. Para utilizar Carbonem, que no lo expliqué en el ejemplo anterior porque no importaba, no era necesario establecer Carbonem para el objetivo de él, pero en este caso sí, vamos a tener Carbonem en un 45, en un 70, en un 80 y en un 95%, que atribuye todas las zonas en las cuales en la parte aeróbica nosotros podemos incidir con un método particular. En este caso, vamos a incidir de la siguiente forma. A mí lo que me dice la fórmula de Carbonen, que tengo que abrir paréntesis, que es la frecuencia cardíaca máxima teórica, nosotros vamos a utilizar esta, por favor no se olviden de eso, y la vamos a restar con la frecuencia cardíaca de reposo. En este caso lo vamos a suponer, recuerden que durante 3 días seguidos, bien se despierta este chico, va a tener que tomar su frecuencia cardíaca y hacemos un promedio y ese número es el que hace. Digamos que el promedio es 65 para mantener números que sean cómodos para nosotros. Y vamos a ir a la primera intensidad, que es la que a nosotros nos importa. ¿Cuántos latidos tiene que tener cuando nosotros realmente estemos trabajando regenerativo el 45%? Entonces lo vamos a pasar de la siguiente forma y le vamos a sumar los 65. Ya acá tengo los latidos por minuto para trabajar el 45. Vamos hacia acá. Lo que yo necesito es hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar la frecuencia cardíaca de Tanaka, le vamos a restar los 65, cierro, lo multiplico, ahora estamos en el subaeróbico, es el 70% y vamos a trabajar ahí. Acá hay un error. Ahí está, perdón. Vamos hacia acá. Ahora estamos en el superaeróbico. Utilizamos Tanaka, restamos la de frecuencia cardíaca de reposo, multiplicamos por el 0,80 y le sumamos los 65 que correspondían a la frecuencia cardíaca de reposo. Y por último, vamos a hacer exactamente lo mismo para tener un parámetro en todas las zonas y no desperdiciar absolutamente ningún recurso. En este caso lo vamos a multiplicar por el 95 y le vamos a sumar la frecuencia cardíaca. Acá hay un error también. Ta, ta, ta.
Disculpe, se me confundí, es acá. Listo, ahí está. Acá tenemos los latidos por minutos que a nosotros nos importan para poder entender la utilización de Carbonen y poder respetar y planificar en base a eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo trabaje al VO2, que es ya la última etapa antes de que sea anaeróbico, vamos a utilizar escalas al 95%, superaeróbico al 80%, 70 y 45. Utilizamos parámetros para poder controlar los entrenamientos. ¿Qué es lo que nos dicen los criterios? Que nosotros podemos trabajar la bibliografía de Soleforto en A1, A2 o A3, entendiendo que el calendario a lo que a nosotros nos importa para poder planificar es el calendario deportivo, para saber los partidos, las fechas y en qué momento vamos a atribuir que sea ligero, moderado o intenso. Respecto a eso, yo le tomé el test de los 1000 metros, como siempre, utilizo el test de los 1000 metros, en este caso les recomiendo utilizar dos tests, uno que sea continuo, cortito para determinar la BAM, y el otro que pueda determinar la BAM o el VO2, pero que sea este segundo test que acompañe y que colabore, o que sea intermitente progresivo, como el yo-yo, de resistencia o de recuperación, tanto A1 o A2, o que sea un continuo progresivo, como puede ser el UNCA test. En este caso, vamos a utilizar este, que yo lo había dejado listo en el ejemplo anterior. La fórmula la tengo acá. La vamos a utilizar esta formulita acá. Para determinar el VO2, vamos a hacer lo siguiente. Ya les digo en qué tiempo lo hizo. Ahí está. Este chico lo realizó en 4 minutos 15. Lo que nosotros vamos a hacer es que esos 4 minutos 15 corresponden a 255 segundos, ¿bien? Y lo vamos a dividir por 6,762. Acá tengo el VO2 en relativo, en mililitros por kilogramos por minuto, ¿bien? Es un VO2 alto, está bastante bien. Ahora vamos a sacar la BAM, que es mucho más simple, porque en base a ello yo solamente necesito sacar los 1000 metros y dividirlo en 255. Me da 3,92. ¿Qué es esto? Metros en segundos. Para sacarlo en kilómetros por hora, lo vamos a sacar acá. Básicamente es obtener este valor y multiplicarlo por 3,6. Y acá tengo. Esto es en kilómetros por hora. Tengo los datos que yo necesito. Es decir, que él corre a una velocidad máxima en la realización de TTs a 14 kilómetros por hora. O hace casi 4 metros por cada segundo que pasa. Y el VO2 es alto. Tengo la información necesaria para esto. Recuerden acompañar con otro test para tener el VO2 y la BAM si lo necesitaron, o la velocidad final alcanzada para tener más datos. Bien, Soleforto nos limita bastante acá para poder realizarlo. Tengan en cuenta eso porque vamos a determinar qué tipo de A es de acuerdo al calendario deportivo. Y si nos vamos por el entrenamiento de zonas, vamos a tener la misma característica que lo siguiente, que lo anterior, que es acá, utilizando los parámetros que corresponden a entrenamiento aeróbico. Y ya lo tengo acá. Básicamente no me puedo limitar con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque acá los tengo los entrenamientos por zona. O por lo menos tengo los parámetros en los cuales me estaría manejando para trabajar en cada una de las escalas. Como les mencioné, los métodos son fundamentales acá. ¿Por qué? Porque si es método continuo, utilizaré continuos semanales que no superen los 20 kilómetros por semana. A mí lo que me dicen los libros es que el entrenamiento por semana no debe superar de 2 o 3 veces el promedio de lo que él recorre por partido. ¿Qué quiere decir? Que si este, este chico recorre 11 kilómetros, los entrenamientos no pueden superar los 11 kilómetros por partido no deben superar, los métodos continuos no deben superar ni los 22 kilómetros los 22 kilómetros o los 33 kilómetros, ¿bien? El entrenamiento de base él ya lo tiene y lo cuestión es solamente mantenerlo. Por lo tanto, los entrenamientos en este caso que no deben superar los 22 kilómetros por semana aproximadamente y utilizaré las áreas funcionales para este continuo del 45 al 70%, que básicamente ya lo tengo acá, que utilizaré parámetros en latidos por minuto en 122 latidos por minuto a 153 latidos por minuto. Eso lo voy a trabajar acá. Es decir, que voy a mantener parámetros que se mantengan entre esto y esto. Solamente eso y que no superen los 22 kilómetros en este caso. Pueden ser 33 también, pero depende en qué momento. Si ya está jugando, no nos conviene. Si ya está en competición, no nos conviene.
Ahora bien, en cancha, yo puedo trabajar de la siguiente forma. Voy a tener en cuenta perdón, algo importante. Utilizaré este parámetro si es posterior al día en el cual compitió. Bien, el parámetro más bajo, siempre regenerativo, al día siguiente, con mucha bicicleta, muchos trabajos preventivos del día que jugó el partido. Si ya me estoy acercando, trataré de mantenerlo lo más alto posible, pero el día posterior, en intensidad baja, en regenerativo, al 45 al 55%. Vamos al método fraccionado que es en cancha. El método fraccionado en cancha nos permite a nosotros intervalos cortos, en pasadas que sean entre 8 y 10 segundos, en pasadas cortas que sean de 20 a 30 segundos. Recuerden que es a máxima intensidad. ¿Con cuál lo voy a manejar? Con esto. Entonces, si yo me voy hacia acá, las intensidades por las cuales va a manejar este sujeto tienen que ser entre el 80 y el 95%. Lo mismo va a ser para las pasadas de este caso. Lo vamos a hacer al diferente, lo vamos a realizar entre 70, porque son 20 a 30 segundos, tiene que mantener esto. Es un poquito más complicado mantener intensidades altas por tanto tiempo. Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a mantener los parámetros que sean correspondientes con el tiempo y la intensidad, porque si no, no va a llegar. Y en 45 a 60%, 60 segundos, ya nos mantendríamos, 45 segundos. Podemos manejar intensidades un poquito, perdón, ya me equivoqué. Podemos manejar intensidades acá, que se encuentren entre estos parámetros. Esto es muy similar, no hay tanto problema. O podemos utilizar método creciente. Tengo de repeticiones, métodos interválicos, tengo los dos, o el método creciente. Si ustedes van a la fichita, tenemos el interválico de pausas incompletas, el de repeticiones con pausas completas, utilizamos esto. El de competición no lo puse porque estamos en partido, podríamos entenderlo en algún momento, no le puse como ejemplo, pero es básicamente es utilizar el método corto y agregar un 10 o un 20% más de tiempo. Les propuse acá de todos los métodos que existen abajo, respecto a lo fraccionado, les puse el creciente o el decreciente. Cualquiera de esos está bastante bien para utilizarlo. Por ejemplo, acá podemos trabajar que todas esas pasadas sean al 80%. Todas estas pasadas al 80%, por lo tanto su frecuencia cardíaca tendría que ser en 166 latidos por minuto. Va a trabajar distancias que eh, no son uniformes, son progresivas, son incrementales en 10 metros y la intensidad va a ser constante. La variable es la distancia, la constante la intensidad y mantenerlo. Vamos con el método fraccionado, que es en pista. Para acá va a ser un poquito más complejo y acá que necesito que lo repasen de alguna u otra forma lo más exhaustivo posible, porque para hacer esto necesitamos el índice del 100%. Para obtener el índice del 100%, lo que nosotros vamos a utilizar es lo siguiente. Recuerdan que él realizó el trabajo, el entrenamiento, en 4 minutos 15. 4 minutos 15 segundos. Que es lo mismo que 255 segundos. Bien, esto es importante que lo tengan en cuenta. Para sacar el índice vamos a necesitar esta información, lo que él terminó y la distancia. Vamos hacia acá. Para sacar el índice del 100% es igual al tiempo en segundos y lo dividimos por los metros que ejecutó. Nos vamos a basar solamente con el test de los 1000 metros. Podríamos aplicar el segundo test también para tener una correlación. Pero bueno, les voy a dejar acá. Este es el índice. Ahora lo que yo voy a hacer con ese índice es ver en qué intensidades me conviene que trabaje en pista este jugador. Recuerden que es jugador de fútbol y yo lo voy a hacer trabajar en pista. Se podría proponer sí, pero lo preciso sería lo siguiente. Pero vamos a ir acá para que lo entiendan porque sí se puede trabajar en pista. Vamos a ver que sea entre el 60 y el 100%, es decir, que vamos a trabajar en intensidades que van del subaeróbico al VO2 y vamos a tener en cuenta las velocidades promedios con las cuales el ojo. Por eso hay que hacer el análisis de la posición para saber en qué parámetros podríamos nosotros ubicarlo. Me estoy yendo 10 menos y 10 más acá. ¿Qué es lo primero que vamos a utilizar para ver en cuánto tiempo o segundos, en tiempos en minutos o segundos, va a ser las pasadas en pista? En 50 metros, por ejemplo. De esta manera nosotros vamos a utilizar este índice y lo vamos a multiplicar. Entonces utilizo el índice y lo voy a dividir, perdón, lo voy a dividir por 0,60.
utilizo de nuevo el índice y lo voy a dividir en 0,70. Utilizo de nuevo el índice, lo divido en 0,80. De nuevo el índice, lo divido en 0,90. Y de nuevo van a ver que se va haciendo más chico el número, obviamente porque me estoy acercando al 100%. Y acá va a ser igual. ¿Qué es lo que tengo acá? Los índices de acuerdo a las intensidades. Bien, vamos a ver en esta intensidad, al 60%, teniendo en cuenta los 1000 metros, ¿cuánto tendría que hacer los 50 metros? Y para ello es fácil. Lo único que necesito es hacer esto, porque estos son metros por segundo. Recuerden que estos son metros por segundo, ¿eh? Mientras más rápido va, más se va acercando al 100%, que es el que nosotros marcamos. En este caso lo multiplico por 50. En este caso lo vamos a utilizar, lo voy a hacer 2 o 3 para que se entienda. Voy a utilizar ese y lo voy a multiplicar por 100. Vamos acá, voy a utilizar estos dos nada más. A ver, lo vamos a hacer más completo para que no, para que se entienda bien. Lo que estoy haciendo es multiplicar el índice de la intensidad en metros por segundo al 60% por las distancias que yo quiero que haga las pasadas este jugador de fútbol. Entonces se va a entender de la siguiente manera. Bien, tienen pasadas de 400. Vengo hacia acá, al 70. Vamos a utilizar el 80 para que no sea tan larga el video. Vamos a utilizar, es básicamente lo mismo. Multiplico por 50. Vengo hacia acá. A este lo multiplico por 100. Vengo hacia acá. A este lo multiplico por 150. Y así sucesivamente les voy a sacar unos cuantos para que no se haga tan extenso el video. Pero lo van a entender que es bastante simple en realidad. Ya sacando el índice de la distancia, del tiempo dividido en distancia, respecto a lo otro, no hay ningún problema. Con el test de los 1000 metros basta y sobra como para poder planificar las pasadas. Y acá al 100 es mucho más simple porque ya directamente me manejo por acá y voy al 50, voy hacia acá, al 100. Van a ver que no es muy alta la intensidad, ¿eh? Estoy manejando no ni más ni menos que el tiempo en el cual él desarrolló los 1000 metros, pero aplicándolos en pasadas. Van a ver que no es muy alto porque si ven los números no va a haber ningún problema. Pero recuerden que no es atleta, es jugador de fútbol. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque hay una condicionante de variables que son adversarios, propios jugadores, propios compañeros, reglas de juego y asimismo el balón que está en cada uno de los movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte del método fraccionado en pista. Que en base al índice, que lo obtuvimos dividiendo el tiempo en segundos sobre la distancia en metros, sacamos los índices al 60, al 70, al 80, al 90, al 100. ¿Por qué? Porque las posiciones de él comprometían esas intensidades que los tengo acá en el análisis. Ahora bien, lo que a mí me dice que si yo voy a planificar pasadas al 60% en base a los 1000 metros, yo voy a tener en cuenta que a los 50 metros lo va a hacer en 21 segundos. En el caso de los 100 metros, al 60% lo va a hacer en 42 segundos, a los 150 metros lo va a hacer en 1 minuto 03, a los 200 metros lo va a hacer en 1 minuto 25 y a los 400 metros en 2 minutos 30. Van a ver que no es alta, no es alta la intensidad. Estos 2 minutos 30 para hacer una vuelta no es nada para él, pero dependerá el día de la competencia y dónde nos encontremos para poder atribuir que la intensidad sea el 60% y que ya forme parte de un trabajo casi un regenerativo, porque es entre ese 45 al 55%, está oscilando a ser regenerativo. En el caso del 80%, que ya sería un trabajo acá, nos encontramos acá, estoy al 80%, ya es un super aeróbico, miren los latidos por minuto que él va a tener al realizar estos trabajos. Voy hacia acá, la pasada de los 50 metros lo tiene que hacer en 15 segundos, casi 16. En 32 segundos los 100 metros, en 48 los 150 metros, en 1 minuto 04 los 200 metros y en 2 minutos 07 va a realizar los 400 metros. No es alto todavía. Nos vamos al 100. Acá al 100 yo puedo hacer lo siguiente. Ya como es la variable, quiere decir que en 13 segundos va a ser los 50 metros, en 25 segundos va a ser los 100 metros, en 38 segundos va a ser los 150 metros, en 51 segundos va a ser los 200 metros y en 1 minuto 42 va a realizar los 400 metros. Pero yo asimismo puedo mejorar y aumentar al 110% porque estamos trabajando ya con intensidades altas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar este numerito, lo vamos a dividir
en 1,10 y nos da un número más chico todavía. Y para que tengan idea de lo que estamos hablando, podemos subir hasta 1,25, hasta 125%, pero es de acuerdo al momento. Ustedes pueden tener todos estos instrumentos para poder planificar, medir y saber en qué tiempo tiene que ser las pasadas, en qué momento hacer las pasadas, cómo deben ser las pasadas, pero tienen que tener cuidado porque si estamos en calendario deportivo, no es en cualquier momento, podemos lesionarlo. Por ejemplo, vamos a sacar los 100 metros para que se den idea en cuánto lo vamos a trabajar. Yo me puedo ir más arriba todavía, puedo hacer que trabaje en intensidades muy altas. Pero acá básicamente las pasadas al 110% de los 100 metros en 23 segundos. Y las pasadas en 400 metros al 110% es en 1 minuto 32, justamente. 1 minuto 32, ya van a ver cómo empieza a ser un poquito más problemático. Y recuerden que estamos al 110, puede ser el 120% también. Pero hay que ver de nuevo en qué momento. Y en base a esa forma ustedes van a tener los parámetros entre el 60, el 90 o el 100, al 110 como lo mostré como ejemplo, para saber los metros sobre segundos que son todos estos en base a la intensidad y las distancias que yo quiero que haga las pasadas. Esto para que se entienda, esto está en tiempo en segundos, yo después tengo que pasar a minutos. Y ahora vamos a lo más complejo, que será determinar en la cancha, porque yo puedo trabajar el método fraccionado en pista o en cancha. Ya para esto, para lo que es BAM, básicamente lo que nosotros estamos buscando es que el sujeto esté trabajando precisamente en estas zonas, ¿bien? En zona 4 de resistencia anaeróbica y la tolerancia anaeróbica. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que entender. Recuerden que nosotros si seguíamos, puedo trabajar por intensidades o distancia o puedo trabajar por tiempo. ¿Dónde lo veían eso? Si voy hacia acá, haciendo memoria, justamente en las últimas, yo puedo trabajar los sistemas anaeróbicos en base a la distancia o en base al tiempo, que es justamente lo que encontré acá. Miren los tiempos para poder planificar todo esto, lo pueden hacer si tienen estas herramientas. Pero bueno, lo vamos a poner en este caso, en este ejemplo. Yo lo que necesito es el índice que obtuve, en este caso, el índice del 100%, pero no el que estuvimos utilizando acá arriba, sino más bien el de 3,92, que es el que tenía acá, porque nosotros estamos utilizando la BAM en metros por segundo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esto, este índice de 3,92, estamos en metros por segundo, que es a mí el que me está importando. ¿En cuántos metros hace por segundo que pasa? Entonces utilizamos esto y en base a este índice nosotros vamos a poder realizar la proporción. Por ejemplo, si quiero que trabaje al 80%, lo único que yo necesito es multiplicar este índice por ¿cuánto? Por 0,80. Multiplicar este índice por 0,90. Multiplicar este índice por 1,00. Ahora, un segundo. Es lo mismo. Lo hago igual. Multiplicar este índice por 1,05. Ahora sí. Y multiplicar este índice por 1,10. Y puedo irme también al 120% tranquilamente para trabajar acá. Bueno, continuando con esto, y ya casi estoy terminando, vamos a ver ahora al revés. Acá yo sabía, quería saber en cuánto tiempo tenía que hacer las pasadas al 50, al 100, al 150, al 200 metros y al 400. Acá es al revés. Ahora quiero ver cuántos metros realiza en 10 segundos, en 20 segundos, en 30 segundos, en cada una de las intensidades al revés. Ahora voy a terminar los metros. Bien, acá ya los tenía, acá los voy a sacar yo. Para sacarlo es básicamente lo siguiente. Tengo que realizar, tomar este índice y multiplicarlo por 10 metros. 31 metros, ¿ok? Tomo este índice, les voy a sacar de algunas, no de todas, para que no se aburran tanto con el video. Perfecto. Voy a sacar el 100. Les voy a sacar el 110 también. Y les voy a sacar la más alta en 30 segundos para que tengan idea
de cómo se maneja esto. Vamos a sacar el índice. Como esto. Van a ver que hace más metros. Estos son metros por segundo, no se olviden. Es lo mismo que está acá, del otro lado. En 30 segundos les dije. Vamos a sacar esto y lo vamos a multiplicar por 30. Ahí está. Bien, ¿qué es lo primero que tienen que tener idea? Esto es pesado. Este trabajo es muy particular. Vamos a trabajar sobre la BAM en ambas. Una es en pista y determino el tiempo en el cual van a realizar cada X cantidad de metros. Y ahora es al revés. Vamos a ver en tiempo cuántos metros tienen que realizar. Y ya le digo la última característica que tiene y se va a entender precisamente todo. Si el sujeto trabaja al 80%, en 10 segundos me tiene que recorrer 30 metros. Si el sujeto trabaja al 110%, en 10 segundos me tiene que recorrer 43 metros. Si el sujeto trabaja al 80%, en 30 segundos me tiene que realizar casi 100 metros. Si el sujeto trabaja al 120%, en 30 segundos me tiene que recorrer 140 metros. ¿Cuál es lo complejo de esto? Que esto, todo esto, particularmente, todo esto, tiene que ser trabajos sin balón, sin obstáculos, sin saltos, sin frenos, mientras que acá tiene que ser con balón, con obstáculos, con saltos, con frenos o cambios de posición, incluso con adversarios. Entonces, de acuerdo a esta forma, ustedes van a poder planificar en base a los métodos todo lo que venimos realizando acá. Es decir, un repaso. Sacamos la frecuencia cardíaca, la de Tanaka me parece más aceptable por el VO2 que es alto en el sujeto, porque hizo un muy buen tiempo. Tenemos la BAM en metros por segundo, kilómetros por hora, en base a la fórmula. Podemos utilizar otro test, no lo coloqué yo, pero ustedes ya saben qué otro test pueden ser porque tiene que tener las características del deporte y la posición del sujeto. Hicimos el análisis de la posición y tomamos los criterios. Solo esfuerzo nos limita bastante para realizar acá porque tiene que ser mucho más específico y básicamente nosotros nos vamos a ubicar en la parte más alta del entrenamiento. Método continuo, ya saben las características, que no supere el 200 o el 300% de lo que realmente recorre por partido. Y vamos a ver los parámetros en reales, tanto en regenerativo como en superaeróbico, con los que tiene que mantener esa distancia. En este caso, 22 kilómetros hasta el 200%. El interválico que yo puedo trabajar y la frecuencia cardíaca que sería atribuida en las pasadas. Acá tienen que ustedes escribir las pasadas o planificar las pasadas, los bloques. En interválico, repeticiones y el método que pueden utilizar para que no se acostumbre a la intensidad, pueden ir aumentando o bajando los metros, puede ser piramidal también. El método fraccionado que puede ser en pista. En pista yo no voy a incluir ninguna característica del deporte propiamente, sino más bien que sean trabajos con el propio peso corporal, con el propio cuerpo. No voy a incluir absolutamente nada, pero van a ver que no es muy pesado. Sí, yo puedo hacer pasadas de 800, de 1000, pero ya carecería mucho porque eso lo puedo atribuir con el método continuo, ¿bien? Yo recomiendo pasadas de 400 a 800 como mucho y muy de vez en cuando porque no tiene relación alguna realmente con lo que él está, con la posición que él juega y el deporte que él juega. Pero imaginen que 400 ya es mucho. Ustedes llegaron hasta el 110, bueno, puede ser el 120% porque estamos utilizando la BAM para medir todo esto en pista. Recuerden que estos son metros por segundo y acá lo que nos está diciendo es en cuánto tiempo está en segundos, en cuánto tiempo en segundos puedo realizar esta distancia a esta intensidad. Si nos vamos hacia aquí, un minuto 32 equivale a realizar 400 metros al 110% para este sujeto y nosotros nos basamos solamente en este protocolo, ¿no? En el test número uno. Imaginen si hubiéramos utilizado el test 2 y sacábamos la BAM y el VO2 para determinar eso. En el caso del UNCA test, con la velocidad final alcanzada, ya nos daba los datos suficientes como para entender los metros sobre segundos exactamente. Y en este caso, cuando usamos el método fraccionado en cancha, ya incluimos todos los condimentos y aditamientos que tiene el deporte propiamente dicho y lo vamos a incluir en drills. En drills, por ejemplo, 10 segundos dura el drill, al 80% vamos a trabajar, y ustedes ya van a medir dentro de la cancha lo que son 30 metros y van a incluir tres o cuatro cositas. Yo siempre voy al criterio de que siempre den eh, dos o tres obstáculos. Más de eso es irreal que lo tenga.
siempre dos o tres cositas por cada uno de las pasadas que realice. Por ejemplo, imaginen que trabaja 5 pasadas de 10 segundos al 80%, perfecto. Desde que toque el silbato hasta que finalizó, yo voy a controlar que realmente lleguen los 30 segundos y le voy a agregar trabajo con balón, trabajo con salto, las vallitas, slalom, un adversario y puede ser incluso que patee al arco. Y es muchísima información para 10 segundos. Entonces, siempre dos o tres detalles, consignas claras, simples, con balón, utilizando estas características con balón, con obstáculos, saltos, frenos o adversarios, pero que no supere eso en cualquiera de las en cualquiera de las tres ejemplos. ¿Por qué dicen 30 segundos? Porque tiene las características propiamente acá. Bien, son trabajos muy simples en realidad, pero en base a esto ustedes ya saben los metros que debe recorrer. Por ejemplo, en el último, si trabaja el 110% en 30 segundos, tiene que hacer 130 metros. Es una locura, es un drill demasiado largo. Pero pueden hacerlo mucho más corto, que trabaja el 110% en 43 segundos, en 43 metros, perdón, durante 10 segundos. Son 12 metros más de diferencia entre 80 y 110 que pueden tener un montón de información para que al momento que ustedes vayan a planificar. Cualquier consulta, chicos, al grupo, por favor.